En 1991, un hombre llegó de una mina abandonada de Arizona trayendo una estatuilla de piedra oscura que había sido removida de su lugar y la dejó en la granja de la familia Castañeda en California. En pocos días, Ramiro Castañeda vio cómo las plantas de su granja comenzaron a morir sin explicación. El agua desaparecía del suelo y su familia empezó a perder la energía como si algo les estuviera drenando la vida. Lo más perturbador fue descubrir que esa estatuilla era parte de un pacto ancestral que su familia había hecho con los espíritus de la tierra y que al ser removida de la mina, el equilibrio se había roto. Hoy te voy a contar cómo Ramiro descubrió que la prosperidad de su familia tenía un precio y que ese objeto traído del desierto estaba cobrando una deuda antigua. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para recibir todas las historias y comenta de qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y traerte más contenido que te interese. Esta historia te va a mostrar que hay objetos que no deben ser removidos de donde están, porque guardan equilibrios que una vez rotos cobran consecuencias terribles. Vas a descubrir qué era realmente esa estatuilla, por qué consumía la vida a su alrededor y qué secretos ancestrales Ramiro encontró en documentos olvidados de su familia. Prepárate para una historia de misterio, descubrimientos perturbadores y la lucha desesperada de un joven por entender qué estaba matando todo lo que amaba. Esta es la historia de Ramiro Castañeda y el objeto que vino de una mina de Arizona y destruyó la granja que su familia había cultivado durante generaciones. Ahora sí, sin más, que comience la historia. Cuando Ignacio Montoya llegó a nuestra granja en el Valle Imperial de California, trayendo esa estatuilla de piedra oscura, yo no tenía idea de que estaba viendo el principio del fin de todo lo que mi familia había construido durante generaciones. Él la dejó en el granero viejo, ese que usamos para guardar herramientas que ya no sirven mucho. Y al principio yo ni siquiera le presté atención porque parecía solo una piedra rara que él había encontrado en alguna mina abandonada de Arizona. Pero en cuestión de días, las plantas que crecían cerca de ese granero, esas que siempre habían sido tan verdes y llenas de vida incluso en pleno desierto, comenzaron a marchitarse como si alguien les hubiera quitado el agua. Las hojas se pusieron amarillas y secas, y cuando intenté regarlas más, el agua simplemente desaparecía del suelo más rápido de lo normal, como si la tierra misma se la estuviera tragando sin dejar rastro. Mi nombre es Ramiro Castañeda, y mi familia ha sido agricultora en estas tierras del Valle Imperial desde hace más de 100 años, cultivando en un lugar donde, según todos los expertos, nada debería crecer. Mi abuela Dulce siempre decía que nuestra prosperidad venía de una bendición antigua que nuestros ancestros habían recibido, combinada con trabajo duro y respeto por la tierra que nos daba de comer. Ella contaba historias sobre cómo nuestros bisabuelos llegaron de México con nada más que esperanza y semillas, y cómo la tierra árida del Valle Imperial, contra todo pronóstico, les dio cosechas abundantes año tras año. Yo siempre pensé que era solo suerte, o tal vez que mis ancestros habían encontrado el lugar perfecto donde las corrientes subterráneas de agua hacían posible lo imposible. Pero ahora, viendo cómo las plantas morían alrededor de esa estatuilla, empecé a pensar que tal vez las historias de mi abuela tenían más verdad de lo que yo había querido admitir. El aire cerca del granero se sentía diferente, más seco, casi sofocante, como si algo estuviera absorbiendo toda la humedad del ambiente y dejando solo un vacío árido y muerto. Intenté mover la estatuilla a otro lugar, pensando que tal vez el problema era solo esa zona específica del granero, pero donde quiera que la pusiera, el mismo efecto se repetía en cuestión de horas. Las plantas cercanas se marchitaban, el agua se evaporaba,
y ese aire seco y sofocante aparecía como una nube invisible que rodeaba la piedra oscura. Lo peor fue cuando la sequía comenzó a extenderse más allá del granero y empezó a afectar nuestros campos principales, esos que habían dado cosechas milagrosas durante décadas sin fallar ni una sola vez. Los tomates que estaban a punto de madurar se arrugaron en las plantas, las lechugas se marchitaron hasta volverse papel seco, y el maíz que debería estar alto y verde se quedó pequeño y amarillento. Pero lo que realmente me asustó no fue la tierra moribunda, fue lo que le estaba pasando a mi familia, a las personas que yo amaba y que siempre habían sido tan llenas de energía y alegría. Mi abuela Dulce, que siempre había sido un pozo sin fondo de vitalidad y que podía trabajar en el campo desde el amanecer hasta el atardecer sin cansarse, ahora pasaba la mayor parte del día sentada en su silla mirando la tierra con ojos vacíos. Mis primos, que antes corrían por los campos riendo y jugando después de terminar sus tareas, ahora se movían como si cada paso les costara un esfuerzo enorme, sin ganas de hablar ni de sonreír. Yo mismo me sentía agotado todo el tiempo, como si alguien me hubiera quitado toda la motivación y la energía, dejándome solo con un cansancio profundo que no se iba ni después de dormir toda la noche. Era como si la alegría que siempre había llenado nuestra granja, esas risas durante las comidas y esas conversaciones animadas en las tardes, se estuviera desvaneciendo poco a poco hasta dejar solo silencio. La propia vida parecía estar siendo drenada de nosotros un poco cada día, de la misma forma en que la estatuilla estaba secando la tierra a su alrededor. Intenté de todo para salvar las cosechas. Puse más agua en los campos, compré fertilizantes nuevos que prometían milagros. Incluso recé como mi abuela me había enseñado cuando era niño. Pero nada funcionaba, absolutamente nada hacía la más mínima diferencia. Y la estatuilla seguía ahí en el granero, inmune a cualquier cosa que yo intentara hacer para detener su influencia. Fue entonces cuando decidí que si no podía detener lo que estaba pasando, al menos podía intentar entender por qué estaba pasando, y eso significaba investigar la tal bendición antigua de la que mi abuela siempre hablaba. Subí al ático de la casa vieja, ese lugar lleno de polvo y telarañas, donde guardábamos cosas que nadie había tocado en décadas, buscando cualquier registro o documento que pudiera darme respuestas. Entre cajas de fotografías descoloridas y muebles rotos, encontré una caja de madera antigua con un candado oxidado que se rompió fácilmente cuando lo forcé con un destornillador. Dentro había papeles amarillentos escritos en una caligrafía antigua que me costaba descifrar, pero que claramente eran registros de familia que databan de más de 100 años atrás. Las primeras páginas hablaban de la llegada de mis ancestros al Valle Imperial, de cómo encontraron estas tierras áridas y de cómo, desesperados por sobrevivir, buscaron ayuda en lugares que la mayoría de la gente no se atrevería a buscar. Había menciones a rituales realizados bajo la luna llena, a ofrendas dejadas en lugares específicos de la tierra y a un pacto hecho con lo que los documentos llamaban los espíritus de la tierra. No era una bendición gratuita como mi abuela siempre había dicho, era un acuerdo, un intercambio donde nuestros ancestros recibían fertilidad en tierras estériles a cambio de algo que los papeles llamaban un tributo constante. Los registros hablaban de la necesidad de mantener el equilibrio, de respetar ciertos límites y de nunca olvidar que lo que la tierra daba podía ser quitado si el pacto se rompía. Y en el centro de todo ese pacto, mencionado una y otra vez en diferentes documentos, había algo que llamaban la piedra que respira, el corazón del acuerdo entre mi familia y los espíritus de la tierra. La descripción de esa piedra coincidía perfectamente con la estatuilla que Ignacio había traído.
una piedra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, que pulsaba con una energía fría y antigua. Seguí leyendo con el corazón acelerado y encontré una advertencia escrita en letras más grandes que el resto del texto, como si quien la escribió hubiera querido asegurarse de que nadie la pasara por alto. La advertencia decía que si el equilibrio del pacto se perturbaba, si la piedra que respira era removida de su lugar sagrado, dejaría de dar vida y comenzaría a tomarla, secando todo a su alrededor para alimentarse. Sentí un escalofrío al leer esas palabras porque significaban que la estatuilla no era mala por naturaleza, sino que estaba reaccionando a algo que había roto el equilibrio del pacto ancestral. Ignacio me había contado que encontró la estatuilla en una mina en Arizona, en una cámara secreta que su abuelo nunca había mencionado, y que la había sacado de ahí siguiendo un mapa grabado en su superficie. Si esa estatuilla era realmente la piedra que respira del pacto de mi familia, entonces, al sacarla de su lugar original en la mina, Ignacio había roto el equilibrio sin siquiera saberlo. Y ahora la estatuilla estaba aquí, en nuestra granja, intentando restaurar ese equilibrio de la única forma que sabía, absorbiendo la vida de todo lo que la rodeaba para compensar lo que se había perdido. No era una maldición dirigida específicamente contra nosotros, era una consecuencia, un efecto secundario de un sistema ancestral que había sido perturbado y que ahora estaba tratando de corregirse a sí mismo. Entendí entonces que las historias de mi familia y las de la familia Montoya estaban conectadas de formas que ninguno de nosotros había imaginado, unidas por objetos antiguos y pactos olvidados. Bajé del ático con los documentos en las manos, sintiendo el peso de generaciones de secretos sobre mis hombros, y fui directamente al granero donde estaba la estatuilla. Necesitaba verla de nuevo, ahora que sabía lo que realmente era, ahora que entendía que no era solo una piedra rara, sino el corazón de un pacto que mantenía viva a mi familia desde hacía más de un siglo. Cuando abrí la puerta del granero, lo primero que noté fue que el aire estaba aún más seco que antes, tan seco que me dolía respirar, como si cada inhalación me raspara la garganta. La estatuilla estaba donde la había dejado, sobre una mesa vieja, pero ahora había algo diferente en ella, algo que no había notado antes o que tal vez acababa de comenzar. Estaba pulsando con una luz tenue, un brillo rojizo que venía de dentro de la piedra oscura, como si tuviera un corazón que latía lentamente en su interior. Me acerqué con cuidado, sintiendo que cada paso me costaba más esfuerzo del que debería, y fue entonces cuando vi las primeras criaturas acercándose a la estatuilla. Eran insectos pequeños, escarabajos y hormigas que salían de las grietas del suelo del granero, moviéndose en línea recta hacia la piedra como si algo los estuviera llamando. Observé con horror cómo un escarabajo llegaba hasta la base de la estatuilla y la tocaba con sus patas delanteras, y en ese instante exacto, el insecto simplemente se desintegró, convirtiéndose en polvo gris. No fue un proceso lento, fue instantáneo, como si toda la energía vital del escarabajo hubiera sido succionada de golpe, dejando solo cenizas que se dispersaron con la más mínima corriente de aire. Más insectos siguieron el mismo camino, uno tras otro, atraídos por esa luz rojiza pulsante, y todos sufrieron el mismo destino al tocar la piedra, desintegrándose en polvo mientras la estatuilla brillaba un poco más fuerte. Una lagartija pequeña salió de debajo de una caja y corrió hacia la estatuilla con la misma determinación hipnótica que los insectos, y cuando su cola rozó la piedra, el reptil entero se convirtió en cenizas. La estatuilla estaba consumiendo vida, no solo secando la tierra, sino literalmente devorando la energía vital de cualquier ser vivo que se acercara lo suficiente a ella. Y con cada criatura que absorbía, la luz rojiza en su interior se hacía más intensa, más brillante, como si estuviera creciendo en poder y en hambre con cada vida que tomaba.
Sentí un miedo profundo y helado recorrerme la espalda porque me di cuenta de que la estatuilla no se iba a detener, que seguiría consumiendo y creciendo hasta que no quedara nada vivo a su alrededor. Nuestra granja estaba muriendo, mi familia estaba perdiendo su vitalidad, y todo era porque esta piedra antigua estaba tratando de alimentarse para restaurar un equilibrio que había sido roto hace mucho tiempo. No sabía cómo detenerla, no sabía si siquiera era posible detenerla sin entender completamente el pacto que mis ancestros habían hecho con los espíritus de la tierra. Estaba a punto de salir del granero para buscar más información en los documentos, cuando algo diferente capturó mi atención. Algo que no era un insecto ni un reptil común. Una mariposa nocturna entró volando por la puerta abierta del granero, y lo primero que noté fue que sus alas eran de un color oscuro profundo, casi negro, pero con patrones que brillaban con una luz propia. Los patrones en sus alas parecían símbolos antiguos, diseños geométricos que brillaban con un tono verdoso y azulado, creando un contraste hermoso contra la oscuridad de las alas. Reconocí esos patrones inmediatamente porque los había visto antes en ilustraciones antiguas que mi abuela guardaba, dibujos de una mariposa que ella decía era sagrada para ciertas familias de curanderos en México. La mariposa voló directamente hacia la estatuilla, atraída por la luz rojiza como todas las otras criaturas. Pero había algo diferente en la forma en que se movía, algo más deliberado y consciente. Esperé que se desintegrara al tocar la piedra, como todos los demás seres vivos, pero en lugar de eso, la mariposa se posó suavemente sobre la superficie de la estatuilla y se quedó ahí, inmóvil. La luz rojiza de la estatuilla pulsó con más fuerza cuando la mariposa la tocó, pero el insecto no se convirtió en polvo. No se desintegró, simplemente permaneció posado ahí, como si fuera inmune al poder devorador de la piedra. Por un momento, sentí una conexión extraña, como si la mariposa y la estatuilla estuvieran comunicándose de alguna forma que yo no podía entender, pero que podía sentir en el aire del granero. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre la familia Solano, curanderos y chamanes que vivían en las montañas de Oaxaca y que tenían una conexión especial con los espíritus de la naturaleza. Ella decía que los Solano llevaban generaciones sufriendo de una sed inexplicable, una sed que nunca podían saciar sin importar cuánta agua bebieran, como si algo dentro de ellos estuviera constantemente drenando su vitalidad. Y el símbolo de la familia Solano, el que usaban en sus rituales y en sus herramientas de curación, era exactamente esta mariposa nocturna de alas oscuras con patrones luminiscentes. La mariposa levantó vuelo de la estatuilla después de unos segundos y voló en círculos alrededor de la luz rojiza, como si estuviera estudiándola o tal vez marcándola de alguna forma. Luego salió del granero por la misma puerta por la que había entrado, desapareciendo en la noche del desierto, pero dejando atrás una sensación de que algo importante acababa de suceder. Me quedé ahí parado, tratando de procesar lo que había visto, tratando de entender qué significaba que una mariposa sagrada de la familia Solano hubiera sido atraída por la estatuilla, pero no hubiera sido consumida por ella. Había una conexión entre la estatuilla, el pacto de mi familia, la maldición de los Montoya y ahora la sed inexplicable de los Solano, una red de misterios entrelazados que se extendía a través de generaciones y familias. La estatuilla seguía pulsando con su luz rojiza, ahora más brillante que nunca, después de haber consumido tantas vidas pequeñas, y yo sabía que no podía dejarla ahí sin hacer nada. Pero tampoco sabía qué hacer con ella. No sabía cómo detener su hambre creciente o cómo restaurar el equilibrio del pacto sin arriesgar a destruir todo lo que mi familia había construido. Volví a la casa con la mente llena de preguntas y el corazón pesado por el miedo de lo que podría pasar si no encontraba respuestas pronto.
Mi abuela estaba sentada en su silla favorita, mirando por la ventana hacia los campos moribundos, y cuando me vio entrar con los documentos antiguos en las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía lo que yo había encontrado. Sabía que había descubierto la verdad sobre la bendición antigua que en realidad era un pacto, y la culpa en su rostro me dijo que ella siempre lo había sabido. Me senté a su lado y le mostré los papeles, y ella asintió lentamente mientras pasaba sus dedos arrugados sobre la caligrafía antigua, leyendo palabras que probablemente había leído muchas veces antes. Me contó que cada generación de Castañeda había conocido la verdad del pacto, pero que siempre habían decidido mantenerlo en secreto para proteger a los más jóvenes de la carga de ese conocimiento. El tributo constante del que hablaban los documentos no era oro ni sacrificios, era simplemente respeto, cuidado de la tierra y la promesa de nunca tomar más de lo que se necesitaba. Pero cuando la estatuilla fue removida de su lugar en la mina de Arizona, el equilibrio se rompió y ahora la piedra que respira estaba tratando de recuperar lo que se había perdido de la única forma que conocía. Mi abuela me dijo que los Solano eran los guardianes originales de estas piedras sagradas, que ellos habían sido los primeros en hacer pactos con los espíritus de la tierra hace siglos. Pero algo había salido mal con su pacto. Algo que los había dejado con esa sed eterna, y desde entonces habían estado buscando formas de restaurar el equilibrio que habían perdido. La mariposa que había visto en el granero no era solo un símbolo, era un mensajero, una señal de que los Solano sabían que la estatuilla estaba aquí y que probablemente vendrían a buscarla. Pasé esa noche sin dormir, pensando en todo lo que había aprendido, en cómo las maldiciones de diferentes familias estaban todas conectadas por estos objetos antiguos y pactos olvidados. Al amanecer, volví al granero para ver la estatuilla una última vez antes de decidir qué hacer con ella, y lo que vi me heló la sangre. La luz rojiza ahora era tan brillante que iluminaba todo el interior del granero con un resplandor siniestro, y había docenas de criaturas muertas alrededor de la estatuilla, todas convertidas en polvo. Tenía que encontrar a los Solano. Tenía que entender qué sabían ellos sobre estas piedras y cómo podían ayudarme a detener lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. La mariposa nocturna había sido una señal, un camino que me llevaba hacia las montañas de Oaxaca, hacia una familia de curanderos que llevaban generaciones sufriendo su propia maldición. Y mientras miraba la estatuilla pulsar con esa luz rojiza, hambrienta, supe que mi viaje apenas estaba comenzando, que esta era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y oscuro que abarcaba familias, generaciones y secretos que nunca debieron ser olvidados.